tenemos. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿No les parece irónico, curioso, que justo el pasaje que termina llamando a la iglesia a no ser contenciosa sea uno de los principales pasajes que haya provocado contención en estos últimos siglos? Curioso, ¿verdad? No tenemos la costumbre de practicar esto, no seamos contenciosos al respecto, y justamente lo que hacemos desde hace, podríamos llamar, un siglo, es ser contenciosos con respecto a este pasaje. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos viendo mayoritariamente algunas implicancias del versículo 16, y dentro de otras cosas, algo que concluimos es que esta costumbre que se nos menciona en el versículo 16, nosotros no tenemos tal costumbre, era la costumbre de que la mujer orara a Dios con su cabeza descubierta, la costumbre del versículo 13, que era la más cercana. Nosotros no tenemos tal costumbre de que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. En otras palabras, la costumbre acá es no obedecer a las enseñanzas de Pablo. Y aquí les voy a pedir que nos detengamos por un momento y pensemos en lo siguiente. Fíjense que no practicar esta doctrina es catalogado como una costumbre en el versículo 16. Pero por otro lado, el sí practicar esta doctrina es catalogado como una instrucción en el versículo 2. ¿Por qué hago la diferencia? Porque ambas cosas son radicalmente distintas. Una instrucción es una doctrina apostólica. Una costumbre es un hábito humano no apostólico. Y aquí hay una tremenda diferencia entre lo que tú estás haciendo cuando obedeces el mandato, que es seguir una doctrina apostólica, una instrucción, versus lo que haces cuando por A o ese motivo decides no obedecer este mandato apostólico, que Pablo acá ya termina llamando, eso que tú haces de no obedecer es una costumbre, es un hábito humano. Y hoy lo que vamos a hacer entonces, con el respeto que nuestros hermanos de otras denominaciones se merecen, es ver qué otras maneras de interpretar el texto se han intentado expresar, que llevan a no obedecer literalmente las enseñanzas acá, y por lo tanto podríamos llamar costumbres. ¿Qué otras ideas pudieran sacarse de este pasaje que hacen que muchas denominaciones, la gran mayoría de las iglesias en la actualidad, no practiquen una instrucción, sino que practiquen una costumbre? Eso es lo que vamos a ver. Y para esto entonces quiero que veamos, creo yo, las cuatro principales interpretaciones alternativas que se han hecho de este pasaje y cómo nosotros podemos responder a ellas, y por lo tanto respetuosamente, nuevamente expreso, disentir al respecto. Vamos a ver entonces cuatro alternativas. La primera
creo yo, es la más frecuente, vamos a hablar de la cubierta siendo desechada como algo cultural. No, esto era algo de la cultura de ese tiempo, ya no está vigente para nosotros en el día de hoy. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo, vamos a ver esta idea de que la cubierta es reemplazada por el cabello. En lugar del velo les dado el cabello, así que no hay que cubrirse porque el cabello es el velo del que Pablo estaba hablando todo este tiempo. Vamos a hablar también con respecto a esa idea. La tercera es la cubierta siendo intercambiada por otro símbolo. Algunos hermanos dicen, sí, está bien, hay un símbolo, pero la cubierta no es la que mejor habla en nuestros días, así que hay que cambiarlo por otro síntoma más, otro símbolo más equivalente a la actualidad. Y obviamente vamos a hablar también de eso. Y finalmente, vamos a tomar un grupo de otras objeciones que buscan eliminar la cubierta por otras razones. Y luego de eso terminamos. Esperemos a la hora este martes. Vamos a lo primero entonces, cómo la cubierta es vista como algo cultural y por lo tanto relegable al primer siglo y no a la actualidad. Probablemente esta sea la manera de pensar más común que tengamos dentro de la cristiandad evangélica contemporánea. Y en términos bastante generales, lo que plantea esta postura es que la cubierta o el velo era un atuendo del vestuario femenino propio del primer siglo que expresaba un mensaje bastante importante para la gente de ese entonces. Así que por eso entonces Pablo les pide a los corintios, sigan usando eso, porque parece que da un mensaje importante y quiero que ustedes sigan entregando ese mensaje. Pero actualmente el velo no forma parte del atuendo normal femenino y por lo tanto no le expresa ningún mensaje a nuestra cultura en el día de hoy y por ende entonces no es necesario utilizarlo porque no está entregando absolutamente ningún mensaje porque no es algo que se usa en la actualidad, en la cultura secular. Sin embargo, aun cuando el artículo no hay que usarlo, los principios detrás del símbolo sí hay que seguirlos respetando. Esa es más o menos la postura que se tiene. Hasta ahí pareciera que todo está bastante claro, ¿verdad? Donde se complica un poco el asunto es en cuál es precisamente el principio detrás de la práctica que hay que seguir respetando, porque ahí empezamos a tener varias opiniones distintas. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Algunos hermanos de corte más conservador te van a decir, mira, el principio detrás es la sumisión de la mujer a su marido. El velo era un símbolo de la sumisión de la mujer o la sujeción de la mujer a su marido, así que actualmente no hay que usarlo, pero sigue el principio vigente de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso dirán algunos. Otros de corte un poco más egalitario te van a decir, no, en realidad el velo era algo que distinguía el atuendo masculino del femenino. Actualmente no lo hace, así que no hay que usarlo. Pero lo que hay que mantener es el principio de que el hombre tiene que vestirse como hombre y la mujer tiene que vestirse como mujer. Algo que tiene que ver con el vestuario. Otros incluso llegarán a otra idea y te van a decir, no, mira, lo que pasa es que el cabello en ese tiempo, en el primer siglo, tenía connotaciones sexuales. Entonces, una mujer mostrando su cabello sería como en la actualidad una mujer que está mostrando mucho su escote o mostrando mucho sus piernas. Actualmente el cabello no tiene esa connotación, te dirán, entonces la mujer puede andar con su cabello al aire, pero se mantiene el principio de que la mujer vista con modestia cuando viene a las reuniones. Ese es el principio que hay que mantener sin usar la cubierta. Y ahí entonces tenemos ciertos principios, pero todo lo que tienen en común de estas posturas es que hay un principio de base que hay que mantener, pero la práctica específica no es necesaria mantenerla porque no entrega ningún mensaje relevante en el día de hoy. Pregunta entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta idea? ¿Cómo respondemos a ella? Para esto, quiero que veamos o que nos hagamos tres preguntas a la luz de esta idea que les acabo de plantear. La primera de ellas, que hay que aclarar, es si realmente el velo o la cubierta, como la expresa Pablo acá en estos versículos, era realmente una costumbre conocida de la época que Pablo simplemente les pide a estos creyentes que la sigan practicando, o no, o es algo nuevo, distinto, que no existía en ese tiempo y que Pablo lo expresa y lo establece como algo nuevo. Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Esto es algo que siempre estuvo ahí en la cultura corintia que Pablo simplemente dijo sigan haciéndolo? ¿O no? Es algo nuevo, distinto, con otros principios. La verdad es que si vamos a los datos culturales de ese tiempo, que es donde se apoya mayoritariamente esta cultura, curiosamente los datos culturales no apoyan mucho esta postura.
El punto es que hay que ser cuidadosos y hay que filtrar bien qué datos culturales vamos a utilizar, porque sí, claro, si nos podemos hablar y mezclar peras con manzanas, podemos sacar la conclusión que queramos, pero hay que ser cuidadosos, hay que ver bien qué datos vamos a extraer y cuáles no, a la luz de lo que nos enseña el pasaje. Eso tiene que hacer cualquier intérprete cuidadoso, ¿verdad? Entonces, lo primero que, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta es que Corinto era una ciudad, en ese tiempo al menos, eminentemente romana. Era de cultura romana. Por lo tanto, cualquier dato cultural que extraigamos del primer siglo tiene que ser a partir de la cultura romana. En otras palabras, acá no nos sirven los datos de la cultura judía, por ejemplo, o de la cultura griega ni siquiera, o la cultura siria, qué sé yo. No, si vamos a sacar datos culturales, tienen que ser datos culturales romanos, que eso era Corinto, una ciudad eminentemente romana. Lo segundo, ya vimos durante las reuniones pasadas que este pasaje no habla con respecto a la relación entre el marido y su esposo, el marido y su mujer, su esposa, sino que habla en general de lo que pasa entre el hombre y la mujer, solteros o casados. Por lo tanto, por muy interesante que sean los datos culturales con respecto a qué significaba en ese tiempo el velo, la cubierta en la mujer casada, no tienen ni una relevancia para nuestro pasaje, porque este pasaje no está hablando de matrimonios, está hablando de hombres y de mujeres en general. Fuera con todos esos datos culturales, no nos sirven, no son parte de lo que está enseñando Pablo acá. Y en tercer lugar, tercer filtro que tenemos que hacer es que Pablo acá está hablando de lo que pasa con nuestra cabeza y cómo cubrimos nuestra cabeza exclusivamente en el contexto de cuando nos reunimos en una adoración hacia una deidad. Por lo tanto, todo dato cultural que haya de ese tiempo y que se relacione con cómo tú te vistes para salir a la calle o andar en la plaza, si vas a hacerlo con o sin velo en ese tiempo, tampoco nos sirven. Tenemos que centrarnos, por lo tanto, exclusivamente en datos culturales que tengan que ver con la cultura romana, fuera del matrimonio y exclusivamente en la parte cuando nos juntamos para adorar una deidad. ¿Cómo era la práctica en ese tiempo, en esa manera específica de ver la cultura? ¿Qué nos puede enseñar la cultura al respecto? Bueno, lo que nos enseña la cultura es que en ese tiempo, el cubrir o no cubrir tu cabeza cuando te ibas a enfrentar a cierta deidad en un culto religioso, no tenía nada que ver con que si eras hombre o eras mujer. La diferencia no la hacía el sexo al que pertenecías. La diferencia la hacía si era un participante pasivo o un participante activo. En la cultura romana de ese tiempo, todos los participantes activos se cubrían la cabeza, fueran hombres o fueran mujeres. Y por otro lado, todos los participantes pasivos en este culto religioso mantenían sus cabezas descubiertas. Algo completamente distinto a lo que está enseñando Pablo en estos versículos. Por lo tanto, lo que tenemos que entender si comparamos la cultura de ese tiempo con la enseñanza de 1 Corintios 11 es que no tienen nada que ver. Pablo acá no está enseñándole a los corintios que sigan a la cultura, ni siquiera les está diciendo que vayan en contra de la cultura. Lo que él está enseñando es una enseñanza completamente ajena a la cultura. Es algo que él estableció. Nadie sabía en ese tiempo o practicaba en ese tiempo la cubierta en las mujeres y la cabeza descubierta en los hombres en los cultos de oración. Eso no existía. Para ponerlo en términos más gráficos, piensa por un momento en que tú eres capaz de viajar al primer siglo y te encuentras con un corintio en la calle y vas y le hablas, asumiendo que sabes hablar griego, y le dices, hola, ¿cómo estás? Venía a preguntarte sobre eso que todos ustedes saben, pues, ¿no es cierto? Lo del velo, esto que el hombre que descubre su cabeza para demostrar la gloria de la deidad y la mujer que cubre su cabeza para ocultar la gloria del ser humano. ¿Tú crees que él te iba a responder, ah, sí, pues eso, todo el mundo lo conoce? No, probablemente si tú le preguntas no va a tener idea de lo que les estás hablando, porque el mensaje que entrega Pablo acá, el significado de la cubierta que está entregando Pablo acá, es completamente ajeno a la cultura de ese tiempo. No era algo que se practicara ya. Por lo tanto, decir que aquí Pablo simplemente está diciéndole a los corintios que sigan practicando lo que siempre han hecho en la cultura corintia, no vale el caso. Pablo aquí está estableciendo algo nuevo, distinto, diferente, que él ha enseñado y que tiene que instruir a los creyentes para que lo practiquen. Obviamente, si él tiene que enseñarles, es porque es algo que no sabían antes y que ahora tienen que aprender. No les dice, quiero que sepáis lo que ya saben desde siempre por la cultura que tienen. No, les enseña algo nuevo y distinto y ellos tienen que aprenderlo. Así que por ese lado, la primera pregunta ya no apoya mucho esta postura. Esto no es algo que Pablo creía que todos sabían y simplemente le dice sigan haciéndolo. No, es algo nuevo, distinto.
La segunda pregunta, pensando en esta postura, es, ¿realmente habla este pasaje, a pesar de los principios, acerca de la sujeción o de la modestia, o es una, como algunos creen, eh, travesía de Pablo en contra del travestismo en las iglesias? ¿De eso se trata el pasaje? La verdad es que si uno mira los versículos que acabamos de leer hace unos minutos atrás, tenemos que darnos cuenta de que no tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Pensando en la modestia, si ustedes lo examinan, Pablo no hace ninguna conexión entre el cabello de la mujer y la lujuria masculina o la tentación que eso pudiera provocar en el hombre. Si tú quieres hablar de eso, tienes que introducirle cosas al texto que no están ahí. Estás simplemente metiéndole datos foráneos al texto. Por otro lado, vimos en las reuniones pasadas que el texto no tiene que ver con maridos y mujeres, sino con hombres y mujeres en general. Por lo tanto, aquí cualquier cosa que hable acerca de la sujeción del esposo a su mujer tampoco viene al caso. Y finalmente, si tenemos que pensar en esto de que si el pasaje realmente es una travesía en contra de que los hombres se vistan femeninamente o que las mujeres se vistan masculinamente porque usen o no usen un velo, la verdad es que tampoco hay muchos datos que apoyen esto. Recuerden lo que les acabo de decir, los hombres en la cultura romana también se cubrían su cabeza. Augusto César, hay una imagen de él con su cabeza cubierta, y la cabeza cubierta de un hombre era sinónimo de piedad, no de homosexualidad. No tiene mucho que ver. Por otro lado, las mujeres elegantes de ese tiempo, hay muchos retratos en taza o escultura de mujeres elegantes de ese tiempo con cabellos muy producidos y sin velo encima, y nadie pensaría que esas mujeres eran mujeres lésbicas. No, eran mujeres elegantes de la época que se peinaban como mujeres elegantes de la época, muy femeninas por lo demás. Entonces, tampoco tiene mucho que ver con eso este pasaje, y por lo tanto todos estos principios que se buscan extraer de él pierden completamente todo su fundamento. Y finalmente, la tercera pregunta que tenemos que hacerle ¿es válido esto de decir que no practicaremos el símbolo, pero practicaremos el principio detrás del símbolo? Porque suena súper bien, ¿no es cierto? Suena súper lindo. No, yo no practico el símbolo, pero sí el principio detrás, lo entiendo y lo respeto y lo acepto completamente. Piensen en cómo sonaría eso con otros símbolos. ¿Cómo sonaría eso, por ejemplo, con la cena? No, mira, hermano, no has venido en un año a la cena del Señor. Sí, mira, lo que pasa es que yo, la verdad, entiendo perfectamente que el Señor murió por mí y que su cuerpo fue entregado por mí, su sangre fue derramada por mí, pero no tengo por qué practicar un símbolo para expresar eso. O el bautismo. ¿Por qué no te bautizas, hermano, si todos sabemos que te convertiste? No, la verdad es que yo creo profundamente que he muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo y he resucitado con Cristo, pero vivo por el principio, no tengo por qué practicar un símbolo de eso mismo. Probablemente la respuesta que a todos nosotros va a surgir es, pero es un acto de desobediencia, porque el Señor no te dice, hagan memoria de mí simplemente, sino hagan esto en memoria de mí. Hay un principio, memoria de mí, pero hay una práctica. Hagan esto, comer de un pan, beber de una copa, en memoria de mí. Cuando el Señor enseña todo estos simbolismos, la práctica del símbolo es tan importante como su principio. Y aquí Pablo no está enseñando solo principios, está enseñando símbolos. Por lo tanto, no vale decir que me ceñiré solo al principio sin irme hacia la práctica. ¿Saben en definitiva cuál es la, podríamos decir, mayor complicación de echarle la culpa a la cultura con respecto a este texto y no obedecerlo ahora? Que para que el argumento se sostenga en estos casos, tienes que meterle ciertas ideas al texto. En algún momento de tu análisis, sea de manera sutil o de manera grotesca, y esto ustedes por diversión, no creo que lo hagan por diversión, pero al menos a mí me divertí un poco, cosas raras que me divierten, examinar los comentarios e ir viendo en qué punto estos hermanos que veían esto como algo cultural metían estas ideas extrañas, y uno las encuentra. En un momento puntual van a pasar desde examinar el texto a meterle ideas ajenas al texto, culturales, para que el argumento se pueda sostener. Que finalmente es una forma de no analizar el texto, ¿no? No estás haciendo exégesis, no estás extrayendo la enseñanza del texto, estás haciendo eisegesis, que es meterle ideas al texto para que funcione, que es una muy mala manera de analizar las escrituras. No es muy adecuado.
Un hermano, lo mencionaba antes, Arcee Sproul, hacía este mismo razonamiento. Él decía, aquí el problema básico, estoy citando, es que nuestro conocimiento cultural del Corinto del primer siglo nos ha llevado a suministrarle a Pablo una razón ajena a la que él da acá. Finalmente, no solamente estamos poniendo palabras en la boca del apóstol, sino que estamos ignorando lo que realmente dijo. Si Pablo simplemente hubiera dado la idea sin explicarla, nosotros haríamos bien en buscar razones culturales para lo mismo. Sin embargo, en este caso, Pablo sí proporciona un motivo, y no es cultural, sino una apelación a la creación. Y cuando sujetamos la razón que da Pablo y la cambiamos por nuestras razones concebidas especulativamente, esto es calumniar al apóstol, dice él, y convertir la exégesis en eisegesis, lo que les decía recién. Ese es el gran problema con esta postura. No estás analizando el texto, estás metiéndole ideas al texto para que tu idea se sostenga, y no es una muy buena manera de interpretar las escrituras. Por estas razones, entonces, creemos que relegar este pasaje a una costumbre cultural no es la mejor interpretación que pudiéramos encontrar con respecto a este texto. Vamos a la segunda. Ya hablamos acerca de cómo esto se puede relegar como algo cultural. La segunda interpretación que se le da al texto es un poco más bíblica. De hecho, tiene, podríamos decir, por un lado, la gran complicación de que suena muy bíblica, porque tiene un versículo eslogan clásico, ¿no es cierto? Tú hablas acerca del tema y al tiro te responden, versículo 15. En lugar de velo les daba el cabello. Hasta ahí llegaste. Y uno, ¿qué respondía a eso? Porque en realidad es un versículo y está ahí y está diciéndolo y entonces te están poniendo la Biblia enfrente y que le respondes a la Biblia. Bueno, correcto. Y nada más que hacer. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este argumento? Funciona de la siguiente manera. Estos hermanos, por lo general, cuando te elaboran un poco más la idea, te van a decir lo siguiente. Fíjate acá que en todo el pasaje, en ningún lugar se menciona el artículo con el que te tienes que cubrir. Solo se menciona el acto de cubrirte o descubrirte. Y es verdad, lo mencionamos en un momento, si ustedes recuerdan, hace algunos martes atrás. Por lo tanto, cuando en el versículo 4, por ejemplo, se habla del varón con la cabeza cubierta, tú tienes que preguntarte, ¿con qué? Y esa cabeza pudiera estar cubierta con un velo, obviamente artificial, pero también pudiera estar cubierta con su propio cabello natural. Esa es más o menos para dónde va la idea. Y luego cuando se habla de la mujer descubierta, pudiera ser también que no está con un velo artificial, pero también podría ser que no tiene su propio cabello natural. Cualquiera de las dos alternativas podría ser. Y Pablo nos tiene la disyuntiva. ¿Será el cabello natural o será una cubierta artificial? Y entonces llegamos al versículo 15 y ahí nos damos cuenta, no era un velo artificial, era el cabello propio de la mujer. Y entonces ahí está. El versículo 15 nos da la respuesta. En lugar de velo, les dado el cabello, así que el cabello es el velo del que Pablo estaba hablando a lo largo de todo el pasaje. Tiene sentido, si ustedes lo piensan, tiene lógica, y uno va escuchando y dice, sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué podemos responder a la luz de este argumento? Primero, aquí es donde se hace importante lo que intentamos hacer durante los martes pasados, que es analizar el argumento de Pablo. No es una muy buena manera de interpretar la Biblia cuando tú te vas fijando simplemente en palabras al azar que vas a asociar a tu gusto. Entonces, aquí aparece una y aquí no aparece otra, y la única vez que aparece esto es acá, y por lo tanto esto explica esto otro de acá, y vas conectando como si fuera una fórmula matemática. Así no es como funciona la interpretación de un texto normal. Un texto normal tiene un argumento, razones por las que ciertas cláusulas, por las que ciertas frases son insertadas en él y Pablo las menciona. Y eso es importante que seamos cuidadosos en analizar. Cuando analizamos bien el pasaje, entonces nos damos cuenta de dos cosas. La primera la mencionamos hace un par de martes atrás, y es que la función de esta frase, en lugar de velo les dado el cabello, no es definir cuál es el velo, que es lo que te están diciendo cuando te dicen, mira, el cabello es el velo. Te están diciendo que esta frase está ahí para definir cuál es el velo del que se ha estado hablando todo el tiempo. No, esa no es la función de esta frase. Dijimos en su momento que la función de esta frase es explicar por qué el cabello de la mujer es una gloria, no cuál es el tipo de cubierta. Eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? A la mujer dejarse crecer el cabello le es una gloria, ahí está la palabra gloria, porque en lugar de velo le es dado el cabello.
En otras palabras, el cabello de la mujer no es su cubierta, ni siquiera es una ilustración de la cubierta, es algo que necesita de la cubierta, es una gloria más que debe ser cubierta cuando nos reunimos como iglesia. Por eso Pablo lo está mencionando acá. No porque sea el velo, sino porque es algo que necesita también del velo. Y eso lo vimos también en su momento. La otra cosa que nos damos cuenta cuando analizamos bien el pasaje es que el cabello del versículo 15 no puede ser la misma cubierta de la que se estaba hablado antes, porque los efectos son completamente distintos. ¿Recuerda lo que veíamos también? Cuando tú hablas del cabello, los efectos de dejarte crecer o no dejarte crecer tu cabello son sobre ti mismo. Al varón le es deshonroso a él dejarse crecer el cabello. A la mujer le es gloria a ella el dejarse crecer el cabello. Todo es personal. Pero cuando se trata de esa cubierta de la que Pablo nos estaba hablando antes, en los versículos 2 al 12, el efecto no es personal, es sobre otra persona. Esa cubierta de la que Pablo ha hablado antes, si tú no la usas, no te afecta a ti, no es deshonroso ni honroso para ti, sino para la persona a la que representas. Entonces no puede tratarse de la misma cubierta. Y eso simplemente lo vamos viendo cuando analizamos bien el pasaje. De ahí entonces la importancia para responder a esta postura de ver bien de qué se trata el pasaje. Lo segundo que es importante ver acá es examinar esta expresión a la luz de las limitaciones que Pablo le coloca a esta doctrina. Yo creo que acá es donde la cosa se pone un poco más, de repente, obvia, y es la siguiente. Pablo limita el uso de esta cubierta, sea lo que sea que esto sea, a la oración y a la profecía. Sería bastante extraño que Pablo hiciera esto si estuviera hablando del cabello que naturalmente usa un hombre o usa una dama. Porque claramente el cabello no es algo que puedas cortarte o dejarlo crecer a tu antojo en 5 segundos para cubrirte o descubrirte, ¿no es cierto? Es un poco irrelevante que Pablo diga, anda a la reunión con tu cabello largo. Sería como decirte, anda a la reunión con tus manos. No tiene sentido, ¿no es cierto? Las manos siempre las vamos a llevar porque no son un artículo extra, son parte de nuestra anatomía. Lo mismo el cabello. No tendría sentido que Pablo te dijera que te presentes cubierto o descubierto, porque es algo que siempre vas a tener contigo, no solo en la reunión, sino también en otras partes. Es más, no tendría sentido, porque el cabello no es algo, como les decía recién, que puedes hacer crecer mágicamente al momento de entrar a la reunión, lo mantienes largo acá, luego sales de reunión, lo acortas. Luego viene la reunión del jueves, 5 minutos antes de llegar al local, ¡pum!, lo haces crecer de nuevo y entonces ahora tienes la cabeza cubierta, termina la reunión, lo vuelves a cortar. No funciona así el cabello, ¿verdad? No es algo que puedes hacer crecer en segundos para ponértelo y sacártelo. Por lo tanto, pierde un poquito de sentido a la luz de esta limitación la enseñanza de Pablo si fuera el cabello. No tiene mucho sentido. Y algunos hermanos se dan cuenta de esto y te dicen, no, es que aquí en realidad el tema no es que tu cabello esté largo o esté corto, tiene que ver con que tu cabello esté peinado o despeinado. Y entonces aquí lo que Pablo estaba diciendo es que la mujer en ese tiempo tenía que usar su cabello amarrado encima de su cabeza. Y esa era la cubierta, su propio cabello amarrado encima. Y por otro lado, el hombre no tenía que andar con su cabello amarrado encima de la cabeza, y por lo tanto, eso era la cabeza descubierta. Y quizás de repente pudiera tener sentido esto de que lo limites a las reuniones solamente, porque claro, el cabello sí lo puedes peinar y despeinar de manera intermitente. ¿Saben cuál es el problema acá? El gran problema es el versículo 4. Porque el versículo 4 dice que todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Cabeza cubierta ahí, en el griego, literalmente significa con algo que cae de la cabeza. Todo varón que ora profetiza con algo que cae de la cabeza frente a su cabeza. Pero acá los mismos hermanos te están diciendo, la cabeza cubierta es una cabeza amarrada encima. Y entonces el versículo 4 debería decir, todo varón que ora profetiza con su pelo amarrado encima, frente a su cabeza. Pero lo que dice el griego literalmente es, todo varón que ora profetiza con algo cayendo de la cabeza. Todo lo contrario. Entonces, ya, por la parte lingüística, pierde toda validez la idea. Sé que me estoy metiendo un poquito en terreno escabroso, pero se los menciono, a algunos les servirá y se darán cuenta de que en realidad la manera de interpretar el texto de esta forma no tiene mucho sentido. Y finalmente, si les cabe todavía alguna duda,
Yo les mencionaba en la reunión pasada a Tertuliano y un tratado que escribió él acerca del velo de la cubierta. Fíjense lo que dice él en ese tratado, en el año 200 después de Cristo. Dice, los mismos corintios hasta el día de hoy, año 200 después de Cristo, usan la cubierta en sus congregaciones, refiriéndose a una cubierta artificial. Y entonces uno tiene que empezar a pensar, ¿verdad? Si han pasado 200 años y los mismos hermanos creyentes que recibieron esta carta, que hablaban normalmente este idioma todos los días, no entendieron este pasaje como una referencia al cabello, sino como una cubierta artificial, probablemente esa sea la idea acá, si ellos lo entendieron así, que eran los que mejor pudieran haber entendido las palabras originales de Pablo. Por esa razón, entonces, nuevamente, la postura de que el velo es el cabello no tiene mucho sentido tampoco. Vamos a la tercera. Algunos hermanos te dicen, en realidad la cubierta hay que cambiarla por otro símbolo. Para ellos es súper importante lo que le explicaba recién. El principio solamente no basta. No, el principio tiene que expresarse en un símbolo externo. Y estos hermanos dicen, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, al mismo tiempo, estos hermanos también te afirman de que el símbolo en sí tiene que ser algo comprensible para la sociedad que nos rodea, así como el velo era comprensible para la sociedad de ese tiempo. De aquí es donde viene el punto. Estos hermanos te dirán, actualmente, en esta cultura nuestra, la cubierta o el velo es algo que nadie entiende. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el símbolo por uno que sea más comprensible en la actualidad. Y ahí entonces hay varias propuestas. Los que creen que esto habla de la sujeción de la mujer al hombre hablan de usar un anillo, y hay otras cosas ahí que de repente se tienden a intercambiar. Por ejemplo, en un comentario a 1 Corintios, un hermano que era de esta postura declaraba lo siguiente. Él decía, cuando te encuentras con ideas raras en la Biblia, como poner tu mano entre las piernas de otra persona, como lo hizo el siervo de Abraham, o entregarle tu zapato a otra persona, como lo hizo vos, inmediatamente te das cuenta que no entiendes lo que está pasando. Así que investigas para ver de qué se trataba dicha práctica en ese tiempo y luego buscas traducirlo a un equivalente moderno, firmar un contrato, por ejemplo, en el caso del zapato de voz. Entonces, la idea aquí sería que hay que hacer lo mismo con la cubierta. El velo sería esa idea extraña del primer siglo que nadie entiende, así que investigas para ver de qué se trataba y luego la traduces a un equivalente moderno. Sería más o menos la postura. ¿Qué podemos decir? Aquí vienen algunas cosas que son importantes de entender para nosotros también. Primero, no es cierto que este pasaje era comprensible para las personas del primer siglo. No es cierto que el símbolo de la cubierta era comprensible para la sociedad del primer siglo, por las razones que veíamos hace algunos minutos, ¿cierto? Pablo tuvo que dedicar 15 versículos a explicar este símbolo a los corintios. Si les tuvo que explicar a ellos, claramente no era algo autoevidente para ellos que eran creyentes. Y si no era autoevidente para ellos que eran creyentes, menos evidente iba a ser para la gente no creyente. Entonces, no es cierto que esto fuera algo tan evidente y comprensible para todo el mundo en ese tiempo. No, Pablo tuvo que explicarlo, porque tenía una razón de fondo distinta a la que la cultura le daba. Eso es lo primero. En segundo lugar, por tanto, no es necesariamente cierto que un símbolo solo debe ser practicado por los creyentes si la sociedad que nos rodea lo comprende. No es cierto. De hecho, si ustedes lo piensan, prácticamente todos los simbolismos bíblicos son incomprensibles para la sociedad que nos rodea, si no hay una explicación adicional. No podemos justificarnos en eso, no podemos basarnos en eso. Si fuera así, no deberíamos practicar ni una cuestión. Porque nadie entiende de manera autoevidente todos los simbolismos que nosotros practicamos. Piensen en lo siguiente, solo unos años después de que se escribió el Nuevo Testamento, los romanos, la cultura romana, decía que los cristianos eran caníbales, porque comían carne y sangre en sus rituales, malinterpretando la cena del Señor. No entendían el simbolismo. ¿Creen ustedes que los cristianos de ese tiempo se frenaron un poco y dijeron, oh, la sociedad no nos comprende, así que vamos a tener que buscar un equivalente más moderno del simbolismo antiguo para que ahora sí nos entiendan? No, siguieron enseñando y practicando lo mismo porque eso es lo que corresponde hacer. Nuestra labor no es buscar un equivalente moderno, nuestra labor es enseñar bien el significado para que el resto nuevamente lo entienda.
Y eso es lo que hay que hacer acá. Más que buscar un símbolo equivalente moderno, nuestra labor es enseñar de qué se trata el símbolo y seguirlo practicando de manera fiel. De eso se trata, de hecho, la idea de esta serie de mensajes que hemos tenido por casi 2 meses. Eso es lo segundo. Lo tercero, no es válido, de aquí viene un poco a lo que les mencionaba recién, comparar la práctica de la cubierta con las sandalias de Booz o el siervo de Abraham metiendo la mano entre las piernas de Abraham. No, estos son comentarios a la pasada, en pasajes narrativos que no tienen ni una explicación adicional y que simplemente se mencionan. Como ni tiene mayor explicación, entonces, cada uno de nosotros, como buenos intérpretes de la escritura, tenemos la responsabilidad de buscar cuál era el significado de esas prácticas en ese tiempo y quizás, como decía el hermano, eh, aplicar y traducirlo a un equivalente moderno. Pero eso no es lo que está enseñando Pablo acá. Este no es un pasaje a la pasada en un libro desconocido del Antiguo Testamento que se deja ahí sin usar una mayor explicación al respecto. Pablo nos está diciendo acá, las mujeres en Corinto usaban velo y entonces vámonos a la cena del Señor. No, no es la manera de expresar el mensaje de Pablo acá. Pablo da 15 versículos para explicar de lo que está hablando, por qué lo está diciendo, en un libro que es prescriptivo, creemos, si hay un serie de libros que son de enseñanza para nosotros como iglesia, más que cualquier otro, creemos que son las epístolas, más aún las epístolas de Pablo, y esta es una epístola de Pablo, donde se ocupa la mitad de un capítulo en decirnos de qué se trata el símbolo y por qué tenemos que aplicarlo también. Finalmente, no es válido, no es válido siempre buscar algo del primer siglo para ver qué significaba y traducirlo a un equivalente moderno. Por una razón muy sencilla. Y es que Dios muchas veces le va a dar un nuevo significado a las cosas que no tienen nada que ver con lo que significaban en su tiempo. Piensen por un momento en la circuncisión. Ustedes quieren saber, Abraham circuncidó a su hijo y entonces la señal y símbolo del pacto con Israel era la circuncisión al octavo día. Y ustedes quieren saber qué significaba la circuncisión. ¿Dónde van a ir para saber qué significaba la circuncisión en el pacto con Abraham? ¿Van a ir a las prácticas de la circuncisión en la cultura del antiguo Medio Oriente? ¿O van a ir a lo que Dios establece como el significado de ese símbolo en las Escrituras? Está claro, ¿no es cierto? Vamos a ir a las Escrituras, porque sea lo que sea que haya significado la circuncisión en ese tiempo, eso no importa cuando Dios ahora le ha dado un nuevo significado al símbolo. Entonces no corre esto de ver qué significaba acá y traducirlo a la actualidad, que Dios se ha encargado de darle un significado nuevo. Lo mismo con la cubierta. Puede que la cubierta haya significado muchas cosas en el primer siglo. Y ustedes pueden encontrarse con cualquier de repente disparate, como me ha tocado encontrar con respecto al sinónimo de la cubierta, pero no importa, porque lo que significara culturalmente en ese tiempo pierde toda importancia cuando ahora vemos lo que Dios nos dice que significa directamente en su palabra. Así que buscarle un equivalente, viendo de qué se trataba en el primer siglo, tampoco va al caso. En resumen, no tenemos derecho a intercambiar los símbolos que el Señor nos dejó. No nos va a ir bien haciendo. La Biblia misma nos da fe de que no nos va a ir bien haciéndolo. Piensen en Caín y su ofrenda. Piensen en Nadab y Abiú. Bastante creativos los dos, ¿no es cierto? Miren lo que les pasó. Piensen en el mismo Moisés, golpeando una roca en vez de hablarle. ¿Qué cambio más insignificante uno podría decir? Le costó no entrar a la tierra prometida. No tenemos derechos a cambiar los símbolos que Dios nos dio. Obviamente la apariencia puede cambiar, ¿cierto? Ya para bautizarnos nos vamos a darnos un peregrinaje al río Jordán y nos bañamos en el río Jordán para significar que nos estamos bautizando. No lo hacemos así, ¿verdad? Ni siquiera a veces tiene que ser obligatoriamente en un río. Pero hay agua y es por inmersión, eso se mantiene, aun cuando algunas cosas cambian. Lo mismo en la cena del Señor. Ya, quizás no vamos a comer panes sin levadura con un vino en dilución de 13 a 1, pero sigue siendo pan y sigue siendo vino. No es un chicle con un McDonald's o una Coca-Cola. No, no es un mate con un asado. No, es pan y es vino porque son los símbolos que el Señor nos dejó. Piensen por un momento en lo que pasaría si siguiéramos la sugerencia de este hermano de buscarle un equivalente moderno a cosas antiguas y nos pusiéramos creativos con los otros símbolos. De repente uno podría decir, mira, en Chile actualmente nuestro gran problema es la obesidad. Y la obesidad todos sabemos que es por comer
Así que no más pan en la cena. Tenemos que cambiar esto, tenemos que buscar un equivalente moderno a la cena del Señor. Así que vamos a hacer una dinámica de grupo, comunitaria, quizás jugamos a la sillita musical, ponemos los carros del faraón y de esa manera vamos a lograr el efecto de comunidad. Y vamos a hacer lo mismo, pero con un equivalente moderno. O, mira, sabes que en invierno el tema del COVID nos tiene a todos enfermos, así que habemos tanto resfriados y más encima esto del bautismo nos va a resfriar más todavía, así que vamos a terminar con el bautismo en agua. Ahora vamos a hacer algo equivalente, vamos a hacer algo más ad hoc con nuestra cultura universitaria, así que a los creyentes nuevos los vamos a mechonear. El Cristo Salvación, entre paréntesis, no bautiza a sus recién convertidos, ellos los colocan al lado de una bandera y levantan una bandera, dicen, al lado de ellos. Tiene su equivalente. Ellos lo ven de esa manera, lo creen. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que lo arruinamos todo. Lo arruinamos todo, porque precisamente el significado de estos actos está en los elementos que usamos para simbolizarlos. No te sirve una sillita musical para celebrar la cena, porque eso no es sinónimo de la carne y de la sangre de Cristo. No te sirve un mechoneo para un bautismo, porque eso no te dice nada con respecto a morirse, sepultado y resucitar. Y no te sirve un anillo en vez del velo, porque eso no tiene nada que ver con cómo se expresa simbólicamente aquí que solo Dios debe ser glorificado y el ser humano debe cubrir su gloria. No sirve, lo arruinamos todo. El símbolo necesita elementos específicos que Dios ha dejado en su palabra y no tenemos derecho a cambiar. Así que nuevamente esta postura que te dice que puedes cambiar el símbolo por otra cosa, no convence. Al menos a mí personalmente, y creo que a los hermanos que sostenemos esta postura, no nos convence. Espero que ustedes tampoco. Bueno, si les convence, disentimos respetuosamente. Vamos a la última. Otras razones. Aquí quiero agrupar un par de razones que son menos comunes, pero sí lo suficientemente conocidas y convincentes como para hacer una respuesta. Pienso yo en ustedes, que de repente pueden conversar de este tema y escuchan ciertas cosas que son las más comunes y ahora ustedes las saben. Y saben también por qué pueden no estar de acuerdo con ellas. Vamos a la primera. Algunos hermanos dicen que en realidad todo este pasaje que tenemos acá era una idea que los corintios tenían y que Pablo simplemente está citando, como para decir esto es lo que ustedes creen, y luego él les da su propia versión y los contradice al final. Esto Pablo lo hace en Corinto, en la carta. Por ejemplo, 1 Corintios 10 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ustedes van a ver que este pasaje, por muchos interpretado como que Pablo está citando a los corintios. Los corintios dicen, todo me es lícito, y Pablo le responde, no todo conviene. Los corintios dicen, todo es lícito, Pablo dice, pero no todo edifica. Entonces, estas frases de los corintios que estaban erradas y que Pablo las cita textuales para corregirlas, se les conoce como eslogans. Hay varios eslogans en Primera de Corintios que son no ideas de Pablo, sino frases populares que los corintios usaban y que Pablo está corrigiendo. Y entonces, algunos dicen, mira, 1 Corintios 11 es eso, es un largo eslogan que tenían los corintios y que Pablo acaba de corregir. Entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 10, eso es idea de los corintios. Y luego Pablo los corrige en los versículos 11 y 12. Y entonces, la primera parte, toda esta enseñanza con cubrirse y descubrirse, es una idea errada que ellos tienen y que Pablo corrige diciendo, en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esa es más o menos la idea. ¿Funciona o no funciona? Poco probable por tres razones. La primera, que si ustedes lo piensan, esto no suena como un eslogan. En Corintios, la carta, los eslogans son frases cortitas, frases de cosas prácticas y frases que después Pablo desarrollan mucha mayor extensión que la frase en sí. Esta no. Esta no es una frase cortita, es una tremenda frase, un tremendo párrafo. No es algo simplemente práctico, tiene profundas implicancias teológicas en ella. Y finalmente la respuesta que da Pablo es más corta que el eslogan, entonces no se pega mucho con lo que en otras partes de Corintios tenemos. En segundo lugar, es una solución demasiado fácil. Es súper fácil. Un hermano decía, antiguamente hubo un rey que tomó parte de las escrituras y con una navaja empezó a cortar las partes que no le gustaban. Actualmente hacemos lo mismo poniéndoles comillas y diciendo que son eslogans. Sí, porque normalmente son las partes que no nos gustan las que decimos que era idea de los corintios y no de Pablo, porque a nosotros no nos gusta. Otro hermano decía, ¿y por qué entonces el eslogan no podría ser los versículos 11 y 12 y el resto ser idea de Pablo? Claro, porque a la mayoría no le gusta lo que dicen los versículos 3 al 10 y por eso se los relegan Corintios. Finalmente, como última
Conclusión, nadie después del tiempo de los corintios vio este pasaje como una idea corintia. Eso es algo relativamente nuevo y probablemente es porque no gusta más o menos lo que dice aquí el pasaje. Entonces no convence mucho esta idea. Si alguna vez la escuchan por ahí, ya saben ya y tienen algunas herramientas para decir por qué no están de acuerdo con ella. Otra explicación que es bastante más convincente, por lo exegético que puede ser, es decir, mira, este pasaje sí, está bien, corresponde. Todo lo que dice es cierto, perfecto, pero es un pasaje solamente para el primer siglo, porque lo que se está diciendo que se haga acá, se acabó después. Me explico. Este pasaje, dicen ellos, es para cuando se estaban vigentes los dones milagrosos, porque aquí se habla de profetizar. Y entonces estos hermanos hacen lo siguiente, te dicen, mira, aquí hay una especie de corchete en el capítulo 11 y en el capítulo 14. Hay cosas muy similares entre los dos capítulos. El capítulo 14 te habla del rol de la mujer en la iglesia, ¿cierto? Vuestras mujeres, como en todas las congregaciones, caen. Y luego el capítulo 11 también te habla del rol de la mujer. Entonces son paralelos, ¿te fijas? El capítulo 14 te habla acerca de la profecía, un desarrollo acerca de la profecía. Y aquí también te habla de la profecía en el capítulo 11. Nuevamente, hay paralelos. Y aquí viene el punto. Te dice, mira, el capítulo 14 te habla de hablar en lenguas y de orar en lenguas. Acá te habla de orar. Por lo tanto, en realidad aquí Pablo está pensando en orar en lenguas. Y entonces aquí viene el tema. La mujer tenía que cubrirse cuando le llegaba una revelación directa de parte de Dios en profecía o cuando se ponía a hablar en lenguas, a orar en lenguas en este caso. Pero actualmente esos dones ya no están con nosotros. El don de lenguas y obviamente el don de profecía como tal no están vigentes para nuestros días y por lo tanto el velo no tiene por qué usarse porque no hay ni una mujer acá que vaya a estar hablando en lenguas y hay ninguna mujer que está recibiendo una palabra profética directa. Esa es más o menos la idea. Suena bastante convincente si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué podemos responder? Quizás el gran problema de esta postura es que toma una idea que es la oración y le da un significado distinto al que tiene el pasaje. Aquí en ningún momento se está hablando de mujeres orando en lenguas. No, dice simplemente mujeres orando. Y Pablo es súper claro en esto, ¿ah? Cuando Pablo quiere hablar de orar en lengua, siempre va a decir orar en lenguas. Pablo utiliza dos veces más la idea de orar en Primera Corintios. La primera está en el capítulo 7, cuando se habla de cómo un matrimonio se abstiene de tener relaciones íntimas para tener un tiempo de oración. Y ahí oración es oración, sin ningún apellido, y todos entendemos que ahí la oración no es en lengua, ¿verdad? Es una oración simple y llana, como toda persona que no tenga el don de lenguas puede orar perfectamente. Luego en el capítulo 14, efectivamente Pablo habla de orar, en lenguas, pero le pone apellido siempre. O es orar con el espíritu, o es orar en lenguas propiamente tal, pero siempre le pone el apellido a la oración. Aquí, Pablo no le pone ningún apellido. Es simplemente orar. De hecho, incluso en el versículo 13, donde menciona la oración sola, que pudiéramos esperar de que hablara de orar en lengua, para hacerlo más explícito, ni siquiera lo dice. Es simplemente oración. Entonces, decir que aquí la oración es una oración en lengua no es un argumento muy fuerte, es bastante débil, la verdad. Y por otro lado, en segundo lugar, si eso es así, no podríamos relegar esto simplemente para el primer siglo. Yo les di otra razón hace varios martes atrás. Les dije que esta frase, orar y profetizar, en realidad era una figura de lenguaje que buscaba expresar lo mismo que la frase cuando nos reunimos como iglesia. En otras palabras, orar y profetizar no se refiere tanto a las acciones puntuales, sino como a un resumen de todo lo que hacemos cuando nos congregamos. Pero aun si lo viéramos de una manera más específica y habláramos justo de orar y de profetizar, la frase tampoco puede ser relegada al primer siglo. Hay hermanos que lo ven así y que sostienen que el velo es para el día de hoy. Bruce Waltke, por ejemplo, decía lo siguiente: aun cuando la profecía como tal no se encuentra vigente en nuestros días, la oración sí lo está. Y mientras nos congreguemos en un ambiente de oración, la mujer debe cubrir su cabeza en las reuniones de la iglesia. O sea, aun si viéramos esto y viéramos la profecía en términos muy estrictos como recibir revelación directa y hablar palabras que no están en las escrituras, aún el tema de que la oración aparezca acá sigue haciéndote ver que esto está vigente hasta nuestros días. Y finalmente, por último, la práctica de la iglesia no apoya mucho esta postura. Vuelvo al libro de Tertuliano.
año 200. Seguían practicando la cubierta y en el año 200 ya los dones de lengua, los dones de profecía habían cesado hace rato y ahí estaban todavía practicando el mismo simbolismo. O sea, los hermanos en ese tiempo no entendieron este mensaje como algo aplicable solo mientras estaban vigentes los dones milagrosos. Era algo que se siguió practicando igual con el paso de los siglos. Por estas razones, entonces, no convence también esa postura y continuamos eh, creyendo lo que creemos. No puede ser desechado como un asunto cultural, no puede ser reemplazado por el cabello, no puede ser intercambiado por otro símbolo, ni tampoco eliminado por otras razones. La idea, entonces, es que la enseñanza actualmente nosotros sostenemos, creemos en la enseñanza clara de las Escrituras, sumado a la práctica normal de la Iglesia por cerca de 20 siglos, incluso la práctica actual de muchas iglesias no afectadas por nuestro occidentalismo, que es que la cubierta es algo que se encuentra vigente para nosotros en el día de hoy, una doctrina importante que debiera seguir siendo practicada. Hoy día termina la hora. La gloria de Dios importa. La gloria de Dios es importante. Si nos reunimos en este lugar es porque creemos que Dios es glorioso y Dios es digno de ser glorificado. Dios nos ha dado un símbolo para que expresemos eso representativamente, y esa es la cubierta. Cuando tú, hermana, usas la cubierta, lo que estás demostrando es que aquí lo único que debe brillar es la gloria de Dios. El varón representa, porque Dios así lo ha designado, con su cabeza descubierta, la gloria de Dios. Por lo tanto, él no se cubre su cabeza para reflejar que Dios está siendo glorificado. La hermana, la dama, en su cabeza representa toda la gloria del ser humano y por lo tanto se cubre para demostrar que la gloria del ser humano está siendo cubierta en este lugar. Y entonces de esa manera, simbólicamente, el mensaje que estamos dando es, solo Dios debe ser glorificado en este lugar. Ese es nuestro simbolismo, eso es lo que creemos, eso es lo que sostenemos, aun a pesar de que hay otros hermanos con los que respetuosamente disentimos que tienen otras interpretaciones alternativas que son las que vimos en esta tarde. Mi intención ha sido principalmente equiparlos como iglesia y equiparnos, yo también estoy incluido en esto, para que podamos también tener un poco más de claridad con respecto a qué es lo que se cree a nuestro alrededor y por qué razones pudiéramos decir que no estamos de acuerdo también con esas interpretaciones. Equipándonos bien, podemos entonces defender bien lo que creemos. El Señor nos ayuda entonces a defender bien lo que creemos. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de lo que tú nos muestras. Gracias por poder ver la luz que tú nos arrojas cuando tu palabra es clara. Entonces, cualquier idea que pueda distorsionar tu mensaje es eliminado cuando tú brillas con fuerza y tu palabra brilla también con fuerza. Gracias porque podemos disfrutar de ella también como iglesia, no solamente los días martes, sino también en cada reunión en la cual nos congregamos. Quedamos agradecidos delante de ti, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sigue el cofrecito con las preguntas. Ha andado súper bien. La próxima reunión es la reunión donde vamos a responder esas preguntas. Así que si todavía tienen preguntas pendientes, acérquense, escríbanlas y el próximo martes haremos lo posible por responderlas, al menos las que no han sido respondidas a lo largo de los mensajes que hemos tenido. Así que el día jueves, nuestra próxima reunión a las 7 de la tarde.